Hola con todos, hoy vamos a hablar de la obesidad en el paciente crítico, el impacto oculto que tiene esta entidad sobre nuestro paciente. La obesidad es un problema de salud mundial cada vez más prevalente. Hablamos de que más o menos 2.500 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso u obesidad y de este grupo 890 millones de personas padecen de obesidad. Así como ha incrementado la prevalencia de la obesidad en la población general, también ha incrementado la prevalencia de esta entidad en los pacientes críticos. Si bien el manejo del paciente crítico por sí solo ya implica una gran complejidad, la obesidad actúa como un enemigo silencioso que puede afectar el curso de nuestros pacientes. En este video exploraremos el impacto oculto que tiene la obesidad en esta población, basándonos en los estudios más recientes y relevantes acerca de este tema tan fascinante. Pero antes, este video llega a ustedes gracias a Azaruk Sono Ecuador y a Neumóloga Olga. Te contaré más detalles de ellos más adelante. Soy Luis el Intensivista y si te parece interesante nuestro contenido, dale like, suscríbete y te invito a ver este video que seguro te será muy interesante. La prevalencia de la obesidad está incrementando a nivel mundial. Hablamos de que 1/3 de la población estadounidense padece de obesidad y aproximadamente el 13% de la población mundial cumple el criterio de la OMS para obesidad. Esto quiere decir tener un IMC mayor o igual a 30. El tejido adiposo no solamente es un depósito de energía, sino que puede tener efectos tanto anatómicos como fisiológicos que pueden afectar a nuestra población de pacientes críticos. Y precisamente este es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Para fines didácticos vamos a dividir el impacto que tiene esta entidad en nuestros pacientes de acuerdo a apartados cardiovasculares, respiratorios, ventilatorios, cómo afecta la obesidad a la función renal, aspectos farmacológicos, logísticos, entre otras cosas. Pero como dice el dicho, comencemos desde el principio. La obesidad además se asocia con diferentes comorbilidades. Hablamos de diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, esteatosis hepática y cada una de estas entidades tiene sus implicaciones clínicas específicas. Además, el exceso de tejido adiposo visceral está relacionado con un estado inflamatorio crónico, con resistencia a la insulina y varias alteraciones metabólicas complejas. Las adipocinas circulantes como la leptina, resistina y adiponectina juegan un papel inmunomodulador que podría desempeñar un papel crucial en el desarrollo de disfunción multiorgánica. Vamos a enfocarnos ahora en el aparato respiratorio. La obesidad puede afectar el intercambio de gases, el manejo ventilatorio y de la vía aérea. La acumulación de grasa a nivel del cuello en la región parafaringea hace que ésta sea propensa al colapso, algo similar a lo que vemos en los pacientes que tienen apnea de sueño. Además, existe una disminución del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual funcional, debido a la compresión de la adiposidad tanto torácica como abdominal. Esto predispone al colapso de la vía respiratoria periférica, atelectasias, que nuestro volumen corriente esté por debajo del punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen pulmonar, y esto a su vez disminuye la compliance pulmonar. Además, la perfusión dependiente aumenta, y esto acompañado de las atelectasias basales puede generar un desequilibrio en la ventilación y perfusión que genere hipoxia e hipercapnia. El incremento del índice de masa corporal se relaciona con un incremento de la demanda metabólica y del consumo de oxígeno. Un estudio demostró un incremento del VO2 en un 63% en los pacientes que tenían obesidad mórbida con un IMC de 53. Esto causado por el trabajo de los músculos respiratorios. Ahora, ¿qué sucede con la intubación en los pacientes con obesidad? Pues la obesidad se suele asociar con dificultad para ventilar a nuestros pacientes con los dispositivos bolsa-máscara. Esto relacionado tanto a factores externos propios de la obesidad como internos de los que hablábamos hace un momento, que son compresión de la vía aérea y disminución de la compliance pulmonar, que van a dificultar probablemente la ventilación de nuestro paciente. Un estudio realizado en pacientes que fueron intubados en UCI demostró que la obesidad era de 1.5 a 2 veces más prevalente en pacientes con intubación difícil. Además, se ha demostrado que los pacientes que tienen una asociación entre Mallampati 3 o Mallampati 4 más obesidad
es el factor independiente más importante para predecir una vía aérea difícil. La hipoxemia es de gran preocupación durante el periodo perintubación y se ha demostrado que los pacientes obesos tienen hipoxemia más rápida y más severa durante la intubación. Existen intervenciones que han demostrado en los pacientes obesos que han sido intubados en quirófanos que han mejorado la oxigenación. Ahora, aunque estos no hayan sido pacientes críticos, podríamos tratar de extrapolar estas intervenciones a nuestros pacientes obesos críticos. Y estas medidas incluyen, primero, la posición, el Trendelenburg inverso, o elevar la cabeza del paciente 25 grados. Otra medida es la preoxigenación con ventilación no invasiva. Y otro procedimiento son las maniobras de reclutamiento post-intubación. En esta imagen podemos ver el posicionamiento de la cabeza con elevación de 25 grados, que además de, según el trabajo que revisamos, se relaciona con menos problemas con oxigenación perintubación, permite también una mejor visualización de la vía aérea ya que la alineamos. Un ensayo clínico demostró que en los pacientes que se usaba cánula nasal de alto flujo era más frecuente la desaturación de menos del 95% comparado con los pacientes que usaron ventilación no invasiva. Y aunque con evidencia limitada se ha encontrado mejores resultados en los pacientes en los que se utiliza ventilación no invasiva más cánula nasal de alto flujo, aunque teniendo la consideración de que estos trabajos fueron hechos en una población de pacientes obesos y no obesos, por lo que se necesitan más trabajos para respaldar esta medida en esta población específica. Ahora vamos a hablar del SDRA en los pacientes críticos obesos. Algunos estudios sugieren que los pacientes obesos críticos tienen más riesgo de desarrollar SDRA, y esto posiblemente relacionado a los desajustes en la relación ventilación-perfusión, a la atelectasia por colapso alveolar, debido a los mecanismos que ya revisamos hace un momento, y además a un estado proinflamatorio relacionado con el exceso de tejido adiposo. Vamos a describir ciertas recomendaciones en base a la evidencia existente sobre cómo podríamos hacer el manejo ventilatorio en los pacientes con obesidad. Vamos a hablar entonces del volumen corriente. El volumen corriente debería estar en relación al peso ajustado a nuestro paciente. Esto se lo calcula considerando el peso y la talla del paciente, ya que recordemos que el hecho de que el tórax de nuestro paciente tenga un diámetro bastante grande no quiere decir que los pulmones también sean más grandes. Por lo tanto, se recomienda que la ventilación sea dada con un volumen corriente menor a 6 mililitros por kilo para disminuir el riesgo de BILI, que es la lesión pulmonar o la injuria pulmonar relacionada con la ventilación. Respecto a la presión meseta, se recomienda mantener una presión meseta menor a 30. Sin embargo, debemos también tener presente que el hecho de que tengamos una presión meseta mayor, esto no se relaciona en los pacientes con obesidad con un incremento de la presión transpulmonar que vaya a generar daño pulmonar adicional. Esto se debe a la presión pleural basal elevada dada por la adiposidad. Respecto a la PIP, varios estudios han explorado cuál es la PIP más adecuada para los pacientes obesos, con la idea de que esta PIP óptima mejore la oxigenación y la distensibilidad pulmonar. Una serie de estudios en pacientes con SDRA encontró que en los pacientes con IMC entre 48 y 57, en los que se usó una PIP entre 20 y 22, lo que realmente es mucho más alto del uso en los pacientes habituales, encontró que en ellos existía una mejoría en la oxigenación y la distensibilidad, que era lo que se buscaba, y sobre todo que no existía, a pesar de esa PIP muy alta, repercusión hemodinámica. Ahora, ¿pero deberíamos usar este enfoque en todos los pacientes obesos con SDRA? Pues la respuesta es no, porque primero que estos estudios eran estudios observacionales bastante pequeños, hablamos incluso de menos de 20 pacientes. Además, en un ensayo clínico llamado ART, se evidenció que estas medidas que, a pesar de que mejoraron la oxigenación y la compliance, también se relacionó tener una PIP muy elevada con un incremento en la mortalidad. Pero sin embargo, definitivamente existen bases fisiológicas y fisiopatológicas que justifican el uso de una PIP más elevada en los pacientes con un IMC
bastante alto. Para esto se necesitan más estudios de mayor peso metodológico y estadístico que respalden esta estrategia de manejo. Respecto a la pronación, existen controversias sobre esta maniobra en los pacientes con obesidad, con los datos obtenidos en estudios observacionales, pero es probable que los pacientes con obesidad e hipoxemia grave se beneficien de esta estrategia de manejo. Es importante destacar que uno de los estudios más icónicos acerca de la estrategia del prono, que es el ensayo clínico PROCEBA, demostró los beneficios de esta estrategia de manejo. Sin embargo, el promedio de índice de masa corporal de la población con la que se trabajó fue entre 28 y 29. Se ha demostrado que la ventilación en prono mejora la oxigenación y la compliance pulmonar en los pacientes obesos en el contexto perioperatorio. Sin embargo, es importante tener en cuenta toda la logística que implica el pronar a un paciente obeso, sobre todo los que tienen un índice de masa corporal muy elevado. Esta maniobra sin duda genera un gran desafío técnico dado por el tamaño y el peso del paciente, asociado también a las complicaciones propias de la estrategia, que se complican quizás un poco más por el volumen del paciente. ¿Y qué hay respecto al winning ventilatorio? Pues creo que si nos preguntan ¿quién crees que tenga más posibilidades de fallar al momento de extubar? ¿Un paciente con obesidad mórbida versus un paciente con peso normal o sobrepeso? Pues creo que la mayoría podríamos decir que quizás el paciente obeso tiene más posibilidades de fallar a la extubación. Pero esto realmente no es lo que se ha encontrado en los estudios realizados. En un estudio con análisis ajustado en 508 pacientes, se evidenció que no existía realmente diferencias en los días hasta la extubación, ni tampoco en la necesidad de reintubación comparando pacientes que tenían obesidad y los que no tenían obesidad. Y en base a esta evidencia, no se considera a los pacientes obesos como una población de alto riesgo de fracasar en la extubación y que necesiten ventilación no invasiva de manera profiláctica luego de extubar. Respecto a la traqueostomía percutánea, pues evidentemente la obesidad se relaciona con un incremento adicional en la dificultad para realizar este procedimiento. Esto debido a la pérdida de puntos referenciales anatómicos por la gran adiposidad. De hecho, en estudios antiguos se relacionaba la obesidad con un mayor riesgo de complicaciones y fracasos al realizar este procedimiento. Sin embargo, según estudios más recientes en los que ya se añade tecnología adicional a esta técnica, como la ecografía, broncoscopía o el uso de cánulas de traqueostomía más largas, las tasas de complicaciones han disminuido significativamente. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestro auspiciante, la neumóloga Olga, y quiero recomendarte que si estás buscando una atención especializada sobre un problema de salud pulmonar, no dudes en buscar a la neumóloga Olga, que ofrece consultas personalizadas y tratamientos avanzados para recuperar la salud pulmonar de sus pacientes. No dudes en contactarla en caso de necesitar más información. Sigamos con el video. Ahora vamos a hablar sobre las repercusiones cardiovasculares que puede tener la obesidad en los pacientes críticos. Pues la obesidad genera diferentes cambios cardiovasculares significativos, que incluyen el aumento de la volemia, del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Y así también puede existir incremento de presión de llenado del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, con el riesgo de desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda y crecimiento auricular izquierdo, lo que aumenta el riesgo de disfunción ventricular izquierda. Estos factores relacionados a otros como trastornos del sueño pueden incrementar el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular. Además, los pacientes con apnea del sueño y un estado de hipoventilación pulmonar crónico pueden desarrollar hipertensión pulmonar y también disfunción ventricular derecha. Un tema bastante interesante es cómo reanimamos con líquidos a nuestro paciente obeso con sepsis. Tradicionalmente, el manejo inicial se relaciona directamente con el volumen respecto al peso de nuestro paciente. Sin embargo, en pacientes con obesidad extrema, este volumen de líquido puede ser exagerado. Además, un estudio demostró que los pacientes con obesidad muy elevada, con IMC muy alto, conforme sigue incrementando el IMC, ya se tiende a estabilizar la volemia. Por otro lado, para tratar de esclarecer un poco este asunto, en un estudio de pacientes que tenían traumatismo cráneoencefálico, se evidenció que si a todos los reanimábamos con el mismo volumen, sea pacientes obesos y no obesos, en la población de pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal
mayor a 41. Esta estrategia de manejo, quizás con un volumen insuficiente para la gran área de superficie corporal, se relacionó con acidosis metabólica que tardaba más tiempo en recuperarse en la población obesa comparado con los pacientes que tenían un índice de masa corporal normal. Por lo tanto, ante la limitada evidencia disponible y los riesgos de una reanimación con volúmenes excesivos o subóptimos, un enfoque prudente puede ser individualizar cada caso de acuerdo al peso e índice de masa corporal de cada paciente, el estado de perfusión, evaluar la respuesta a fluidos y otros aspectos importantes e interesantes en la reanimación con fluidos en los pacientes críticos que los revisamos en el video anterior, en el cual te recomiendo ver y te dejo el link en la descripción de este video. Y antes de concluir con la descripción del aparato cardiovascular en los obesos críticos, pues quiero tomarme un momento para agradecer a quienes hacen posible que este video llegue a ustedes. Y hablamos de nuestros amigos de Azaruc Sono Ecuador, quienes están comprometidos en la formación de profesionales en la atención de los pacientes críticos. Actualmente están preparando una oferta académica de ecografía en los pacientes críticos, incluyendo el POCUS 1, el POCUS 2 y el POCUS 3. Estos programas sin duda te brindan herramientas bastante importantes e interesantes para la atención de los pacientes críticos, por lo cual te recomiendo que si estás interesado en profundizar tus conocimientos y adquirir estas herramientas, no dudes en contactarlos. Te dejamos el contacto de ellos en la descripción de este video. Y bueno, continuamos con lo nuestro. ¿Qué podríamos decir respecto a aspectos renales en los pacientes obesos críticos? Pues es importante tener presente que la obesidad se relaciona con mayor riesgo de enfermedad renal crónica y también con el desarrollo de lesión renal aguda en el enfermo crítico. Esta última puede estar relacionada con varios factores. Uno de ellos bastante importante e interesante de analizar es la hipertensión abdominal, así como también la persistencia crónica de mediadores inflamatorios como la adipocina que podrían generar lesión renal. Como todos lo conocemos, además, en los criterios para diagnóstico de lesión renal aguda se incluye el volumen de diuresis o el volumen urinario. Esto quiere decir los mililitros por kilo de peso en cada hora. Sin embargo, en los pacientes obesos esto puede ser un sesgo. Quizás sobreestime el diagnóstico de lesión renal aguda. Por lo tanto, se necesitan más trabajos que investiguen la lesión renal aguda y la definición de lesión renal aguda en los pacientes obesos críticos. Y por último, para estimar el filtrado glomerular, pues se establece que en los pacientes que tienen obesidad y están en estado crítico, la ecuación CKD-EPI es la mejor validada en este tipo de poblaciones, aunque esto aún es tema de debate en la comunidad de nefrólogos en esta población específica. Respecto a ciertas consideraciones farmacológicas, es importante tener en cuenta que existen muchos cambios relacionados con la obesidad y también con las enfermedades que pueden coexistir con ella. Por ejemplo, puede existir una hiperfiltración relacionada con la diabetes. Lo contrario, podemos coexistir con enfermedad renal aguda y con esto varía claramente el aclaramiento y el volumen de distribución en cada uno de nuestros pacientes. Además, muchos fármacos de los que usamos, pues su dosis está dada por cuántos kilos pesa nuestro paciente. Pero todos estos datos fueron inicialmente obtenidos en estudios relacionados con poblaciones con IMC normales o por lo menos no obesos. Por lo tanto, se necesitan trabajos que identifiquen cuál es la dosis adecuada de cada uno de estos fármacos o por lo menos los más frecuentes que usamos en los pacientes críticos, en este caso los pacientes con obesidad. Te recomiendo que revises este artículo que subimos en nuestro canal de Telegram acerca del impacto de la obesidad en la dosificación de fármacos, los más comunes utilizados en la unidad de cuidados intensivos. Así como también te recomiendo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde subimos contenido médico bastante interesante a diario. Seguro te va a interesar. Además, es gratis. ¿Qué esperas para unirte a nuestra comunidad? Te esperamos. Pues sigamos con lo nuestro. Por lo tanto, se sugiere que ante todo paciente, en este caso estamos hablando de los pacientes obesos críticos, se debería tomar en cuenta aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, así como también establecer cómo está la función orgánica. Cómo está la función renal, la función hepática, el aclaramiento, para así establecer la dosis adecuada de cada fármaco. Y ahora, por último, unas misceláneas acerca de complicaciones y logística. Pues la obesidad se relaciona con un mayor riesgo de desarrollo de trombosis venosa profunda. Y esto está relacionado a varios factores que intervienen. Uno, incremento de factores procoagulantes, un estado inflamatorio crónico, además un retorno venoso más lento relacionado con el incremento de la presión abdominal e incluso también pudiera estar relacionado con una tromboprofilaxis subóptima de acuerdo a la dosis que necesita cada paciente.
Además, así también se complica el diagnóstico. Nosotros podemos hacer ecografía al pie de cama para el diagnóstico de esta entidad. Sin embargo, la gran adiposidad dificulta la visualización de los vasos profundos y con esto el diagnóstico de esta entidad. Respecto al desarrollo de úlceras por presión, la evidencia aún no es clara, pero sugiere que los pacientes con obesidad tienen más riesgo de desarrollar úlceras por presión. Y esto dado por varios motivos. Las dificultades para la movilización frecuente de estos pacientes, los cambios de posición, que son bastante importantes. Además, el peso propio en los puntos de apoyo y también podría estar relacionado a una producción excesiva de sudor y la humedad persistente y continua de la piel. También la obesidad y el gran panículo adiposo dificulta la colocación de catéteres venosos centrales en cualquiera de sus localizaciones. Sin embargo, el uso de la guía ecográfica puede disminuir considerablemente esta dificultad y también disminuir el riesgo de complicaciones. Pero los problemas no solo son al momento de colocarlos, sino que también pueden ser más propensos al desarrollo de infecciones. Esto relacionado a la formación de pliegues cutáneos y una producción excesiva de sudor. Sin embargo, los cuidados recomendados para estos dispositivos son iguales que en el resto de la población. En algunos trabajos se ha demostrado también que la obesidad se relaciona con mayor riesgo de desarrollo de neumonía, de infecciones del torrente sanguíneo e infecciones de tejidos blandos en los pacientes críticos. Y diferentes factores pudieran estar en relación con esto. Uno puede ser la alteración de la inmunidad celular, también la necesidad de mantener ciertos dispositivos por cuestiones técnicas, como catéter venoso central de manera prolongada debido a dificultad para accesos venosos periféricos, el uso prolongado de un catéter urinario e incluso una dosificación inadecuada de antibióticos. Además, en los pacientes con obesidad existen diferentes cuestiones técnicas a tomar en cuenta, por ejemplo, dificultades para el tamaño de la cama, quizás la cama es de un tamaño insuficiente para el volumen o el área de superficie corporal de nuestro paciente. Asimismo, el tomógrafo, el resonador, dificultades con las camillas de transporte entre un servicio y otro. Entonces son diferentes aspectos técnicos importantes a tener en cuenta. O incluso también algo tan sencillo como el tamaño del brazalete para tomar una presión arterial de manera no invasiva. Pues ahora hablemos de los resultados que se obtienen luego del manejo de los pacientes obesos críticos. Pues con todo lo que hemos mencionado antes, pues cualquiera pudiera creer que realmente los pacientes obesos tienen más riesgo de morir que los pacientes que no son obesos. Sin embargo, el análisis que se obtiene luego de revisar la evidencia es un poco más complejo y quizás no es así tan fácil como lo hemos dicho. Un ejemplo de ello son dos metaanálisis y un gran estudio que fue hecho en 139 unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos que incluyó a más de 50.000 pacientes en los que se encontró una mortalidad similar e incluso menor en los pacientes obesos comparado con los pacientes que no tenían obesidad. Incluso durante la pandemia del COVID-19 se realizó un estudio en el que se encontró que la obesidad era un factor protector para mortalidad en los pacientes críticos con diagnóstico de COVID-19. Aunque respecto a este tema específico existen otros trabajos con resultados contradictorios. Pero ¿cómo podíamos explicar esta compleja paradoja? Pues estábamos hablando antes de tantas cosas negativas que quizás suceden en los pacientes obesos críticos y ahora nos dice que quizás se muere menos. Pues existen diferentes aspectos fisiológicos que podrían considerarse protectores. Uno de estos es la respuesta inflamatoria, pues se ha encontrado que en el suero de los pacientes críticos, independientemente de cuál sea su IMC, existe un incremento de la liberación de adipocitos y esto se relaciona con la acumulación de macrófagos antiinflamatorios. Estos podrían mejorar la resistencia a la insulina e incluso proteger la función mitocondrial. Y otro aspecto importante es la reserva energética, pues la gran acumulación de tejido adiposo puede ser una reserva energética importante. En un estudio realizado en ratones se evidenció que los ratones obesos tenían una menor pérdida de la masa muscular. ¿Esto debido a qué? Pues se encontró que los ratones obesos que existía una liberación de triglicéridos como fuente de energía y esto se relacionaba con un consumo menor de proteínas que como fuente podría ser tomada los músculos. Además de estos factores mencionados, podría relacionarse con diferencias en el manejo de líquidos, de vasopresores, de dosificación de medicamentos y otros aspectos del tratamiento que pueden diferir en los pacientes obesos versus los pacientes no obesos. O simplemente esta diferencia puede que refleje la limitación inherente
de los trabajos observacionales, pues quizás existía un sesgo de selección para el ingreso de pacientes menos graves. ¿Y por qué decimos esto? Pues podemos poner un ejemplo. Si tenemos dos pacientes con fallo respiratorio, uno obeso y otro con un índice de masa corporal normal, ambos tienen soporte de oxígeno con mascarilla. Si nos preguntan cuál de los dos pacientes posiblemente tenga una peor evolución, pues muchos podríamos decir el obeso, y eso podría favorecer el ingreso de pacientes obesos menos graves a la unidad de cuidados intensivos y esto impactar en los resultados de los trabajos observacionales. Hemos explorado parte del gran desafío que representa la atención de los pacientes obesos que cursan con una enfermedad crítica, así como los debates e incógnitas que nos genera este tema. Sin duda es un campo apasionante y que está en constante evolución. Si bien los estudios han ampliado nuestra comprensión fisiológica, fisiopatológica de las alteraciones que implican la obesidad y el enfermo crítico, aún es necesario continuar investigando y generando evidencia cada vez de mayor calidad para esclarecer este tema tan apasionante. Recuerda que soy Luis, el intensivista, y espero que este video haya sido de tu agrado y te haya brindado además información valiosa para tu práctica diaria. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Además, únete a nuestro canal de Telegram, donde subimos contenido médico a diario que está bastante interesante. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.